Buenas tardes. Dame un segundo, vamos a compartir la pantalla para hacer esta presentación. Muy bien. Buenas tardes a todos. Vamos a hacer esta presentación que tiene que ver con el Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Y la primera pregunta, pues, es el FDC, es el fondo creado por la ley 814-2003. La ley del cine viene de otro proceso anterior que tiene que ver con FOCINE, completado en este momento pues, con esta legislación y algunas normas que la han ido evolucionando. El Fondo de Desarrollo Cinematográfico, entonces, bancaria que recibe los dineros recaudados a través de los parafiscales eh, que pagan los exhibidores, distribuidores y productores por exhibición de las obras de cine, tanto nacionales como extranjeras. Y cada vez que asistimos a cine hay un porcentaje de la boleta fondo. Y por ello somos todos los colombianos que asistimos a la sala lo que hacemos posible cine colombiano. Lo dice el fondo, los recursos son de carácter público y por lo tanto de vigilancia por parte de los organismos. El Consejo Nacional de Artes y Culturas de Cinematografía, más conocido como el CENAC, es el que está encargado de dirigir el destino de los recursos del fondo y de Proimágenes Colombia, que es de recaudar, administrar y ejecutar tales recursos. ¿En qué se pueden invertir los recursos del fondo? Eh, Se deben destinar de la siguiente manera: mínimo el 70% de la producción cinematográfica y el porcentaje restante para apoyar líneas de promover el cine colombiano, como la formación, promoción, fortalecimiento del patrimonio fílmico, investigación, la divulgación del acceso, tanto como la promoción de autor y los gastos administrativos y financieros que contienen los proyectos. De manera que el 70% está destinado a la producción, entrega del sector a través de una convocatoria pública que está haciendo en este momento y que se divide en estímulos automáticos y estímulos de concurso. Entonces ahorita miraremos cuáles son los estímulos automáticos, por ejemplo, y entonces de ahí deducir cuáles son los estímulos de concurso. Las múltiples modalidades buscan cubrir los diferentes sectores de la producción cinematográfica en los diferentes géneros. Los estímulos automáticos, entonces, busca apoyar la promoción y distribución de largometrajes, así como la participación de películas y proyectos, el desarrollo de los diferentes festivales, tanto nacionales como locales, encuentros, mercados y premios cinematográficos. Los automáticos no cuentan con un comité evaluador. Todos aquellos largometrajes colombianos que se estrenan en el territorio nacional tienen acceso a los estímulos previa presentación y cumplimiento de los requisitos solicitados. Este es el cronograma que me interesa que todos puedan observar de la convocatoria de 2021: documental, animación, otros estímulos para la realización, la ficción y la formación, pero nosotros básicamente estaríamos en la categoría o en la convocatoria documental, que tiene las siguientes modalidades: largometrajes, realización de largometrajes, desarrollo de proyectos. Y la postproducción tiene fecha de cierre de junio 16, la realización junio 30 y el desarrollo del proyecto julio 1. Ustedes miran cuáles son las etapas. Hay un directo de preguntas que yo no lo alcancé a ver, que fue para mayo 26, pero hay otro programado para realización de largometrajes, desarrollo de proyectos, los de animación
y otros que está para junio 9, habría que estar pues, pendiente. Y la publicación de los resultados sería en julio 2 y en julio 16, de acuerdo con la participación de presentaciones y recepción de videos, o sea, los teaser agosto 17 y septiembre 17 y 20, de acuerdo con lo que de tal manera que los resultados están saliendo o en agosto o en septiembre, dependiendo entonces de la modalidad en la cual participamos. ¿Cuáles son las generalidades de la convocatoria? Pues el SENAC presenta los estímulos por concurso y los automáticos de la convocatoria del Fondo de Desarrollo 2021 y los recursos del fondo se ciñen a la Ley 814 de 2003 y se ejecutan conforme al derecho privado y la contratación con particulares. No son aplicables a esta convocatoria los procedimientos y regulaciones de la contratación pública o de las licitaciones y procesos de selección estatal. Aparte, son otro desarrollo diferente. El del glosario de términos que se va a utilizar para todos los términos de la convocatoria y para la relación que se tenga con estas entidades, entonces estaría los aportes en especie, que son bienes o servicios vinculados a un proyecto. Beneficiarios, el concursante cuyo producto resulte adjudicado. Componente, el elemento, parte o medio a través del cual se expande la narrativa transmedia. El CENAC, que ya lo conocemos, Consejo Nacional de Artes y Cultura Cinematográfica. Concursante, quien postula proyectos a la convocatoria. Contrato regular del estímulo, contrato entre Pro Imágenes y el beneficiario que estipula las condiciones mediante las cuales se otorga el respectivo. Otros términos, coproducción colombiana de largometraje, la reúne los siguientes requisitos: que sea producida conjuntamente, que la participación económica nacional no sea inferior al 20%, a ver, ¿qué más? Que su duración en pantalla de cine sea de 70 minutos o más, la participación artística se ajuste a los porcentajes exigidos. La producción colombiana de cortometraje tiene pues, más o menos básicamente como la misma ruta, que sea producida conjuntamente, que la participación económica nacional no sea inferior al 20%, su duración en pantalla sea mínimo de 7 minutos, máximo de 69, y que la participación a los exigidos. Coproductor, persona natural o jurídica, la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad de la producción de la obra cinematográfica, y distribuidor quien se dedica a la comercialización de los derechos de distribución de la obra cinematográfica. ¿Quién es un donante? Una persona natural o jurídica que transfiere la cinematográfica colombiana con personería jurídica, una participación de capital superior al 50%, espectador, asistente a la exhibición de la obra cinematográfica, estímulos son los aportes económicos del fondo, estreno, primera exhibición de la película del largometraje, los estándares de exhibición en las salas respectivas, y exhibidor quien tiene a su cargo la explotación de una sala de cine o una sala de exhibición como propietario, arrendatario o concesionario. El FDC es el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, un fondo para fiscal creado por la Ley 814 como una cuenta especial sin personería jurídica administrada por el Fondo Ministro de Promoción Cinematográfica por Imágenes con cargo al cual se cubre la convocatoria. Inversionista, la persona natural o jurídica que invierte en recursos económicos. Instructivo de acreditación de gastos, documento en el cual se regulan los requisitos y las condiciones de acreditación, uso de los recursos del fondo. Número de espectadores, el esperado de espectadores de la exhibición cinematográfica en las salas de cine. Obra cinematográfica colombiana, es la obra realizada bajo los regímenes de producción o producción de impuestos, leyes 397 y 814. Producción cinematográfica colombiana de cortometraje o cortometraje colombiano, la que reúne los siguientes requisitos: el capital colombiano invertido no sea inferior al 51%, que el personal técnico sea 51% mínimo y el artístico no sea inferior al 70%, que su duración en pantalla sea mínimo de 7 minutos y máximo de 69, y la verificación de los porcentajes de participación artística y técnica corresponde a los previstos en el decreto 1080 del 2015.
Producción cinematográfica colombiana de largometraje, pues que el capital colombiano invertido no sea inferior al 51%, que su personal técnico sea 51% como mínimo, que su duración en pantalla sea de entre 70 minutos o más, que la verificación de los porcentajes de participación técnica correspondan a los previstos en el decreto 10/2015 y producto la persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación, la responsabilidad de la producción o la obra cinematográfica de los contratos de todas las personas y entidades que intervienen en la realización de la obra. Proimágenes, pues es el fondo visto de promoción cinematográfica, como ya lo habíamos visto. Proyectos son las propuestas cinematográficas que presentan con el objetivo de obtener estímulos. Requisitos son aquellos documentos, elementos honestos que se solicitan para participar en la convocatoria. Es el sistema de información del registro cinematográfico, instrumento creado por la ley 814 del 2003 y Transmedia se entiende como una manera de contar historias alrededor de un mismo universo narrativo en donde el contenido se expande a través de múltiples plataformas. Bueno, ahora veamos las reglas y entendimientos de esta convocatoria. Uno, con la postulación del proyecto, la plataforma establece que el concursante manifiesta, entiende y acepta dentro del libre ejercicio de la autonomía y su voluntad y cada una de las reglas, requerimientos de esta convocatoria, incluidas las obligaciones del asociado. Dos, el concursante declara que todas las personas que incluyen el proyecto conocen su participación en el mismo y de la postulación de la convocatoria. Tres, los estímulos del fondo se otorgan están sujetos a las retenciones de impuestos nacionales vigentes. Y cuatro, la información de esta convocatoria no constituye asesoría a los concursantes ni promesa de asignación de estímulos. El mismo concursante sí puede presentar diferentes proyectos, no puede presentar diferentes proyectos de una misma modalidad. Se presume que los documentos e información en que el concursante presenta esta convocatoria son documentos veraces y autoriza que Proimágenes o las instancias que designe el CINER los verifiquen. 8, cuando se hace referencia a días, se entiende hábiles, es decir, de lunes a viernes. 9, cualquiera de los proyectos postulados podrá ser no aceptado por irregularidades o por incumplimiento de las normas. Mismo el SENAC podrá negar o invalidar la asignación de un estímulo por considerar que el concursante o sus empleados directivos vinculados o asociados han incurrido en faltas de ética y otras similares. El SENAC podrá modificar de manera autónoma el monto total del dinero de acuerdo con los recursos entes. Los desembolsos del estímulo se realizarán condicionados a la existencia de recursos suficientes. 11. Los estímulos del fondo no confieren derechos patrimoniales al SENAC, al Ministerio de Cultura o a Proimágenes. 12. Dada la naturaleza de los proyectos cinematográficos en sus etapas, no pueden usarse el incumplimiento contractual o del proyecto por el beneficio, ni aducirse como hecho imputable en fuerza mayor o caso fortuito. Es decir, hay que cumplir, pues sí. El concursante, en su caso, el beneficiario acepta que responde directa y automáticamente por imágenes por cualquier hecho relacionado con la convocatoria o el contrato regular cual se haya. El punto 3, una vez el SENAC asigne los estímulos, surge un derecho para el beneficiario condicionado a el cumplimiento de la convocatoria, B, el cumplimiento de las obligaciones y C, la ejecución estricta del proyecto, así como la existencia de recursos del fondo. El punto 14, los desembolsos del estímulo venidero se harán solo si hay conformidad de Proimágenes con los informes o avances del proyecto. 15, cualquier situación prevista en esta convocatoria que afecte la participación de la misma se extenderá al contrato regular del estímulo y se llegará a celebrarse. 16, teniendo en cuenta la naturaleza de los estímulos del fondo, es entendido proyectos beneficiarios, además de cumplir con los requisitos exigidos, han sido valorados como los más destacados, sin que sea obligación para el SENAC, los comités de imágenes, explicar las razones o diferencias cualitativas entre los proyectos beneficiados y los no apoyados. 17, cualquier modalidad o categoría de esta convocatoria puede declararse cierta. 18, los concursantes pueden solicitar información y aclaraciones o sustentar inconformidades.
¿Quiénes no pueden concursar? Las siguientes personas, quienes habiendo sido beneficiados del estímulo se encuentran en situación de incumplimiento contractual, ausencia del acta de cruce de cuentas, prórroga vigente de plazo máximo de contrato del estímulo. Dos, quienes hubieran sido coproductores de proyectos respectivos, representantes legales, etcétera, de alguna persona jurídica que se encuentre en las situaciones descritas en el numeral anterior. Tres, los miembros del SENAC. Cuatro, las personas naturales o personas jurídicas cuyos representantes o directivos hayan tenido injerencia en la elaboración, ejecución o evaluación de cualquier asunto relacionado con esta convocatoria entre los empleados de familias. Proyectos que no pueden concursar, los que hubieran obtenido estímulos en modalidades o categorías y convocatorias anteriores, los proyectos que estuvieran en proceso de postulación, la contrapartida, o los proyectos que tengan alguna participación económica o patrimonial, artística o técnica autoral de una persona natural o jurídica que se encuentre en cualquiera de las circunstancias que impidan participar en esta convocatoria. Cuatro, los proyectos que hubieran sido beneficiados del estímulo integral a la producción y promoción de las películas. Y quinto, los proyectos respecto a los estímulos del fondo se encuentren en situación de incumplimiento. Causales de no aceptación de los proyectos: cuando el concursante no reúne las condiciones, cuando el proyecto sea presentado fuera del término, cuando a juicio de Proimágenes se presentan documentos cuya veracidad suscite duda, cuando el concursante hubiera intentado realizar conductas fraudulentas, cuando el proyecto no sea presentado en castellano, cuando el concursante o el proyecto presentado se encuentre en alguna de las restricciones en este o en otros espacios. Compromisos mínimos de los beneficiarios. Pues celebrar el contrato regular, la representación legal se obligará solidariamente con estas a las obligaciones del contrato, constituir las garantías convenientes, cumplir el proyecto postulado y destinado y destinar el estímulo a este fin. Y en ningún caso podrá cambiarse el género de la obra ni su director. En el quinto punto, cumplir en lo que corresponde a la realización y conclusión del proyecto con el aporte propio y obligaciones previstas en el 97 de 1997, 814 de 2003 y el decreto 10 de 2015. Y 6, rendir oportunamente todos los informes requeridos. Además, pagar los impuestos, disponer de una cuenta a nombre del beneficiario destinada en forma exclusiva al estímulo del fondo, respetar las condiciones de trabajo de todo el equipo, contratar con personas constituidas en Colombia, personas naturales colombianas, podrá condicionar los desembolsos, contratar con empresas constituidas en Colombia y presentar a las facturas de cobro siempre a nombre del beneficiario. Los aportes contables que presente imágenes deben ser diferentes a los utilizados para los efectos de deducción tributaria de la ley 814 de 2000. También incluir los logos, créditos y demás, entregar los documentos o elementos que estipule el contrato regular del estímulo, no ceder a terceros del proyecto, acreditar ante Proimágenes la nacionalidad de las obras cinematográficas de la convocatoria, reintegrar sin ningún condicionamiento la totalidad del estímulo recibido junto con los intereses e indexaciones y pagar el monto de las sanciones pactadas adicionales en caso de incumplir alguna de las condiciones de esta convocatoria o del contrato. Pérdida del estímulo, pues cuando el beneficiario no suscriba el contrato regular, cuando con posterioridad a la firma del contrato del estímulo desista expresamente del estímulo, y así por el estilo, es decir, por incumplimiento de carácter legal o por incumplimiento de desarrollo del proyecto. También cuando se presentan incumplimientos contractuales y el beneficiario no desista voluntariamente del estímulo. Los incumplimientos contractuales son también aquellos que se deben presentar respecto de las reglas de la convocatoria y de los cuales haya conocimiento contractual, entre otros. Medidas de apremio durante el plazo del contrato, en los casos en los que haya tardanza o insuficiencia en la entrega de los documentos, acreditaciones o en el cumplimiento de obligaciones pactadas
del beneficiario, incluida la prórroga al contractual Proimágenes, hará efectiva una medida de apremio correspondiente al 1% del valor del estímulo para el efecto comprobado del hecho. Proimágenes aplicará la medida de apremio y comunicará al beneficiario. Si llegaría un 10% de medidas de apremio, habrá incumplimiento total del contrato y se aplicarán las medidas señaladas. El documental, ¿desde qué punto? Estas son algunas preguntas pues, que se hacen regularmente para estos casos. Dice, ¿desde qué punto el proceso se apoya en la escritura del guión documental en la modalidad de desarrollo del proyecto? Esta modalidad está dirigida a proyectos de documental de largometraje que se encuentran en proceso de escritura e investigación al momento de presentarse a la convocatoria con el objetivo de desarrollar el tratamiento y la estructura narrativa y realizar un teaser de 3 minutos aproximadamente. Tema libre. El teaser pues, siempre va a ser muy importante. Otra pregunta que aparece es, dentro del presupuesto del desarrollo del proyecto documental, se ha de incluir rubros como el pago de copyright, viajes necesarios en el levantamiento de preentrevistas y levantamiento de locaciones. El presupuesto deberá hacerse de acuerdo con las necesidades de cada proyecto, así que podrá incluir los ítems mencionados. Puede utilizar el formato Nexo 4. Otra pregunta, ¿en qué consiste la evaluación dentro de esta modalidad? Pues los criterios de evaluación publicados con las bases y requisitos de desarrollo del proyecto documental de la convocatoria consisten en evaluar el cumplimiento de los parámetros descritos y planteados en los requisitos de esta modalidad. Por ejemplo, artísticos y conceptuales, la consistencia temática y tratamiento, plan de investigación y su pertinencia, la viabilidad, o sea, la solidez del presupuesto del proyecto de desarrollo, así como la capacidad para finalizar el proyecto en el periodo estimado. Adicionalmente, puede revisar las diferentes del concurso. Ahora, modalidades del documental, realización de largometraje documental dirigida a proyectos de largometraje de producción o coproducción nacional cuya duración sea de 70 minutos, 600 millones de pesos. Postproducción de largometraje documental dirigido a proyectos de largometraje documental de producción nacional con un corte de edición mínimo de 70 minutos, 240. Desarrollo de proyecto documental dirigido a proyectos de documental de largometraje que se encuentran en procesos de escritura e investigación, 170 millones de pesos. Realización de largometraje documental dirigido a proyectos de largometraje documental de producción y coproducción nacional, cuya duración sea de 70 minutos. La película debe llevar el Digital Cinema Pack con sonido digital 5.1 que cumple el estándar Digital Cinema, no sé cómo se pronuncia esa parte, el DCI. El tema y el formato de rodaje son libres. El director de la película debe ser de nacionalidad colombiana y aquí queda pues, el programa eh, para que lo tengan en cuenta. La apertura es el 14 de mayo y el cierre 30 de junio. Esta es la publicación de los resultados con más detalles. Estímulos, el monto total destinado para esta modalidad de 500 millones, otorgando estímulos de 300 millones. Los proyectos que solicitan un monto inferior serán considerados en igualdad de condiciones. El estímulo será discriminado así. La etapa de preproducción y producción, 216 millones. Etapa de postproducción, 84 millones. Y los ahorros o la mejor ejecución de los valores asignados en producción y producción podrán moverse a la etapa siguiente. Si hay un ahorro, se puede tener requisitos para concursar. En esta modalidad pueden concursar productores nacionales, personas jurídicas que hayan cinematográfica. No pueden participar personas naturales en este incurso de las restricciones descrito anteriormente. Otros requisitos para concursar: información del proyecto, la cédula, el certificado de existencia de representación, la fecha, perfil de la empresa, biofilmografía de los directores, informe de estado de desarrollo del largometraje, tratamiento que debe analizar el enfoque estético, motivación, estructura narrativa, enlace en Vimeo YouTube con la propuesta audiovisual de la película,
de 1 a 3 minutos de duración aproximadamente, nota del productor, cronograma de actividades, el anexo 4 del documental está la convocatoria, estaría el plan preliminar de financiación de la película, el anexo 7 que también se encuentra el formato en la convocatoria, la documentación que dé cuenta de la financiación conseguida, la descripción de las estrategias de participación y los criterios de evaluación. Se evaluará el cumplimiento de los parámetros, se conformará el comité evaluador eh, con aspectos como los artísticos, técnicos y conceptuales, que son hasta 40 puntos, viabilidad económica y trayectoria hasta 40 puntos, y la socioambiental del proyecto hasta 20 puntos. Además de los compromisos mínimos establecidos en esta convocatoria, con su participación, el beneficiario de estímulo de esta modalidad se obliga a cumplir con los un contrato con Proimágenes, finalizar el proyecto en un periodo máximo de 3 años, no cambiar de director o género del largometraje, entregar todas las autorizaciones de imágenes, los estímulos del fondo se destinan a postproducción y entregar a Proimágenes Colombia la resolución del Producto Nacional de la Obra Cinematográfica. Este documento lo emite la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura y la expedición del mismo toma 15 días. Sin embargo, si es necesario subsanar o aclarar algunos de los requisitos o documentos enviados, la expedición puede tomar un poco más. El beneficiario deberá contar con los materiales relacionados a continuación, el DSP, y a ver qué más, el reporte de la revisión técnica, el trailer de la película y los textlex. El SENA podrá modificar este formato de acuerdo con los requerimientos técnicos de exhibición y o emisión. Y bueno, hasta aquí está la información. Espero pues que sea de mucha utilidad. Aunque queda poco tiempo, podamos tener las condiciones para poder presentar, porque creo que hay mucho material y mucho trabajo acumulado y realizado hasta el momento. En caso,